Hola, buenas noches. Hoy tenemos el gusto de compartirles sobre la ética personal, teórica y profesional. También hablaremos sobre los posibles conflictos entre la moral del rol y la moral personal y concluiremos sobre los códigos profesionales de la ética y la conducta. Nuestro grupo está conformado por Jacqueline Boada, Luisa Camacho, Leice Díaz, Janie Gutiérrez, Juliet Padilla, Laura Ramírez, Andrea Tolosa y Cristian Villafane. Bienvenidos. Es importante partir de la definición de ética que nos proporciona el documento. Ética es el intento de comprender la naturaleza de los valores humanos, de cómo debemos vivir y qué constituye una conducta correcta. Ética personal involucra principios arraigados sobre el bien y el mal. Estos ayudan a definir quiénes somos como individuos. Se aplica a una amplia variedad de situaciones, lo que hacemos en nuestras vidas privadas, cuando interactuamos con familiares y amigos y cómo tratamos a las personas con las que interactuamos en público. En conclusión, la ética personal comprende los valores y las normas que determinan cómo actuamos, pero no se trata de nuestras inclinaciones o preferencias, aun si creemos firmemente que esas preferencias son correctas. Para que constituya una posición ética, la ética personal debe fundamentarse en una opinión personal. Ética teórica, conjunto de doctrinas desarrolladas por los filósofos para orientar el pensar y el hacer ético. Utilitarismo, la teoría ética que establece que las decisiones éticas deben basarse en una evaluación de las posibles consecuencias de una acción y que se deben procurar las acciones que creen el bien mayor. Deontología, es la teoría ética que basa las decisiones en los principios y los deberes. Por lo tanto, bajo este enfoque, se deben asumir ciertas posiciones porque son las correctas, aunque tengan consecuencias negativas. Ética de la virtud. Defensores de la ética de virtud establecen que la ética es fundamentalmente el estudio del buen carácter, del carácter de la persona loable, y no tanto de las consecuencias de nuestras acciones o de los principios subyacentes que idealmente informan el devenir del ser humano. Ética profesional. Se preocupa de establecer principalmente a los valores, principios y normas subyacentes a las responsabilidades y el ejercicio de una profesión. El cumplimiento de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión, dado que la ética profesional refleja los valores y objetivos de profesiones. Algunos de sus aspectos varían significativamente de una profesión a otra. Cuando los profesionales se enfrenten a problemas éticos, deben guiarse por su ética profesional. Sin embargo, dado que no sería posible eliminar la ética personal de la profesional, cualquier toma de decisiones de carácter ético en un contexto profesional debe tomar en cuenta la ética personal. Distinción entre las tres. Basándonos en el ejemplo, la deshonestidad, normalmente se tiene la idea de que mentir es incorrecto, aunque la mayoría de las personas mienten en algunas ocasiones de una forma que es congruente con su ética personal. Las distintas teorías de la ética adoptan enfoques diferentes sobre el tema de la deshonestidad, y el ejemplo de la deshonestidad les permite a los alumnos considerar la deontología y la reconocida posición de Kant de que uno no debe mentir, incluso cuando las consecuencias de ser honesto pueden ser nefastas. Los alumnos también pueden considerar qué dice la ética profesional sobre la mentira. ¿Le debe mentir un médico a su paciente sobre su estado de salud si el médico considera que es lo mejor para él? Lo siguiente por comentarles es sobre los posibles conflictos entre la moral del rol y la moral personal. Una de las cuestiones más difíciles que plantea la ética profesional son los conflictos entre la moral del rol y la ética personal. En esto, las profesiones exigen que sus practicantes realicen prácticas especializadas para alcanzar objetivos profesionales, y estas prácticas normalmente no plantean conflictos éticos. Por ejemplo, la mayoría de los profesionistas están obligados a desempeñar sus tareas en apego a ciertos estándares, y esta obligación hacia el cliente no genera ninguna polémica. Sin embargo, a veces las profesiones permiten o requieren comportamientos que entran en conflictos con la ética personal.
Muchas veces hay conductas que entran en conflicto con la ética personal con las que hay un mayor consenso de que están justificadas, si no por parte de todos, sí por la sociedad en general. Un ejemplo claro es cuando se justifica que un soldado mate a otro soldado enemigo en el campo de batalla. Esto es un ejemplo entre el conflicto entre la ética personal y la ética profesional, ya que lo hacen parecer normal. Tenemos que reflexionar sobre algo. Cuando los alumnos se conviertan en profesionales, ¿cómo van a manejar este tipo de dilemas? Si alguien acepta ingresar a una profesión y cumplir sus normas de ética profesional, puede decidir no seguirlas si entra en conflicto con su ética personal. La tensión que a menudo existen entre la ética personal y la ética profesional plantea verdaderos dilemas complejos y nos refuerzan a reflexionar sobre nuestras propias prioridades éticas. En este tipo de situaciones no es claro si debemos seguir nuestras convicciones personales o cumplir con las normas éticas de nuestra profesión. Allí es cuando entra el dilema entre lo personal y lo profesional. Para ayudar a resolver interrogantes relacionados con la moral del rol, se sugiere una estrategia de 4 pasos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca que para cumplir una regla profesional que esté en el conflicto con su ética personal, la persona deberá poder 1. Justificar la institución social relevante, como con bases en el bien moral que está causando. 2. Justificar el rol del profesional, como con base en la estructura de la institución. 3. Justificar la obligación del rol particular en cuestión, mostrando el comportamiento requerido es esencial para ese rol. Y por último, como cuarto punto, es justificar el acto demandado por el rol. ¿Cómo se hace esto? Mostrando que las obligaciones del rol restringen esa acción. Códigos profesionales de ética o conducta. Vamos a hablar en esta parte sobre lo que tiene que ver con los códigos profesionales y los códigos de ética o conducta. Si nos referimos a ellos, hablamos precisamente de aquellos códigos que regulan o establecen las conductas bajo las cuales los profesionales van a desarrollar o desempeñar su labor. Consideración de los códigos. Hay que tener en cuenta que para la generación de los códigos se tiene una serie de consideraciones. Entre estas se encuentra que el código debe estar regido o construido dentro de un marco de normas morales que ayuden a que no se cometan conductas que se tengan como socialmente desviadas desde las diferentes profesiones. Por otra parte, se habla también de que esos códigos permiten que se den las pautas específicas para garantizar que los profesionales no les sean violentados sus derechos. Otras consideraciones que se tienen es que a partir de estas se establecen cómo va a ser el quehacer del profesional según los marcos éticos. Códigos aspiracionales. Estos códigos tienen la característica básicamente de establecer unos objetivos específicos bajo las cuales se crearán los códigos de ética profesional. Códigos disciplinarios. Estos códigos cumplen una finalidad específica, la cual es regular las conductas de manera coercitiva ejecutadas o ejercidas por los profesionales en su quehacer. A modo de conclusión, resta decir lo siguiente. La lectura plantea el concepto de subjetividad. Sin embargo, a partir de allí se debe tener en cuenta que esta subjetividad de la que se habla en el texto hace referencia básicamente a que la ética no tiene que ver con un comportamiento general, sino que depende del contexto cultural donde dicha norma o regla se haya generado.